Ok, ¿dudas con alguna parte, la parte de interdefinición de conectivas? ¿No? Sí. ¿Qué parte? ¿Qué parte? Ok, ¿quieren ver una técnica general para que utilizando condicional y negación puedan definir lo que sea? Sí. Pues sería el mismo procedimiento, ¿no? Porque de hecho con condicional y negación seleccionaríamos la verdad. O sea, la segunda es ¿De verdad? Hay varias técnicas. La técnica número 1 sería ir seleccionando líneas, pero después tendrías que ponerlas en conjunción. Perdón, en disyunción. Creo que lo más general que se puede hacer en estos casos es lo siguiente. Nosotros ya vimos cómo, utilizando negación, conjunción y disyunción, podemos definir cualquier conectivo. ¿De acuerdo? Eso espero ya no sea problemático. Ahora, cuando yo tengo condicional y negación, lo que yo podría hacer sería definir las dos que me faltan para aplicar la otra técnica. En este caso, lo que podría hacer sería definir conjunción en términos de condicional y negación y definir disyunción en términos de condicional y negación. ¿De acuerdo? sí. ¿Sí? Suena raro. Demasiado. Lo que acaba de decir Alfonso ayuda mucho. Cuando yo tengo un condicional, el que sea, va a ser verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿De acuerdo? O sea que si lo niego, lo que voy a obtener es falso, verdadero, falso, falso. Que ya se parece mucho a la conjunción. ¿De acuerdo? Ahora, esta me permitiría seleccionar la segunda línea, pero la segunda línea en términos de conjunción, ¿cómo la construyo? Con conjunciones y negaciones. O sea, expresar el condicional. Ajá, alfa en conjunción con no. Fíjense que eso quiere decir, cuando quiero dar alfa y no beta, lo que hago es negar el condicional alfa y beta. Alfa estaría igual, pero beta, uno estaría negado y el otro no. ¿De acuerdo? Sí. Y eso ya me da la técnica para construir la conjunción y de hecho para escribir cualquier línea. Si aquí negándolo, o sea, si aquí poniéndolo tal cual aparece negado, ¿qué pasaría si yo lo pongo ¿Negado? negado? Pues lo firmo. Así es. Este es un condicional. Primero, por condicional, ¿cuál va a ser su única línea falsa? Aquí voy a tener verdadero y la primera línea como beta va a ser verdadero, su negación falsa. Después va a ser verdadero y verdadero, verdadero y las últimas dos, antecedente falso, condicional verdadero. Y cuando lo niego, verdadero, falso, falso, falso. Me está marcando la primera línea, alfa en conjunción con beta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por definición yo puedo decir que alfa y beta es igual a, no es el caso, que alfa entonces no beta. Por definición, considerando que esas son mis únicas conectivas de las cuales voy a salir. En realidad, generalmente, cuando tienes todas las conectivas, lo que haces es demostrar que esto es una equivalencia. ¿De acuerdo? Aquí es cuando quiero definir la conjunción en términos de condicional y negación. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Todo bien? ¿Seguros? Ok. Excelente. ¿Cómo funcionaría para la disyunción? Ok. Con la disyunción vamos a usar un procedimiento semejante, ¿les parece bien?
Cuando tengo un condicional normal, tengo verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, esto se parece ya a la disyunción, ¿están de acuerdo? Tienen 3 líneas verdaderas y una falsa. Para poder definir la disyunción, entonces simplemente tengo que asegurarme de trasladar esa línea A la cuarta. a la cuarta. Ahora, fíjense que esta línea lo que me está diciendo es que alfa es verdadero Y beta falso. y beta falso. En la cuarta línea, que es a donde lo quiero mandar, beta es falso, solo que alfa es falso. Entonces, ¿puedo dejar el mismo tratamiento para beta? Y solo negar. Solo tengo que negar alfa. ¿Sí? Bien. Si niego alfa, entonces voy a tener los siguientes valores: falso, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, falso. Y el caso donde tengo antecedente verdadero y consecuente falso sería el último. Y todos los demás serían verdaderos. Y ya tengo mi definición. ¿De acuerdo? Y entonces puedo decir alfa o beta ¿Es equivalente? es equivalente, o en este caso, como estamos haciendo definiciones, vamos a ver la definición, aunque la justificación no es el caso, que alfa, entonces beta. ¿Sí? ¿De qué otra forma podemos justificar como le hicimos aquí? Bueno, me fijo del lado de alfa. Cuando alfa es falso, el condicional es verdadero. Y cuando beta es verdadero, el condicional es verdadero. O sea que esta fórmula también la puedo resumir como: no es cierto que alfa o beta. Acá abajo me tengo que fijar, usando la misma técnica de alfa, en dónde coinciden los dos. Ok, verdadero, verdadero, falso, falso. De acuerdo a alfa, tengo 2 verdaderos y tengo 2 falsos. Ahora resulta que los 2 verdaderos son los cuales estoy coincidiendo en la verdad de esta tabla. En los 2 falsos hay un verdadero y un falso, entonces eso no lo puedo ocupar. Pero si alfa es verdadero, ya tengo la garantía de que todo el condicional va a ser verdadero. Veamos ahora en el caso de beta. Los 2 falsos de beta, uno verdadero y el otro falso, no me sirve. Pero verdadero y verdadero, en ambos casos el condicional es verdadero. Y además cubrí todos los casos, porque con esta cubrí los 2 primeros y con esta cubrí el primero y el tercero. Entonces ya cubrí 1, 2 y 3. Bien, ¿dudas? ¿Hasta aquí? ¿No? ¿Todos medianamente felices, absolutamente confundidos? ¿O alguna cosa intermedia? Si todo sale mal, culpen a Fernando. ¿Por qué a ti? Porque si no es a mí, no. Parece que lo justo es que te toque a ti. No, así es la vida. Pues sí. Oh. Los sin almas y así, ¿no? ¿Cómo? Los adjuntos sin alma y así, ¿no? Tú sí entiendes la dinámica de No, no es cierto, no me hagan caso. No sé que soy lo peor, pero... Habíamos quedado entonces que esto era así. ¿Están de acuerdo? Y habíamos quedado que esto era así. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, utilizando esto y que ya tenemos la negación, vamos a definir el condicional. ¿Les parece bien? Hay 2 técnicas. En este caso yo utilicé la de los que no.
Pero no me hagan caso en lo que dije ahí. Vamos a ver las líneas verdaderas. ¿Cuáles son las líneas verdaderas para el bicondicional? La primera y la cuarta. La primera y la cuarta, ¿están de acuerdo? Entonces va a ser alfa y beta, o no alfa y No beta. no beta. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reescribirla de acuerdo a nuestras definiciones. La conjunción de alfa y beta la vamos a convertir en no es cierto que alfa, entonces no beta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? El primero lo voy a dejar tal cual, el segundo lo voy a negar, cambio por un condicional y niego, justo como está aquí. Alfa y beta es niego, cambio por condicional y niego el segundo. Vamos a trabajar con este ahora. Niego, el primero lo dejo igual, condicional y niego el segundo. ¿Sí? ¿Quieren quitar esas dos negaciones? Está bien, vamos a quitarlas. Que se vaya. No es cierto que alfa, entonces no beta. O no es cierto que no alfa, entonces beta. Y solo tengo una cosa que hay que eliminar. Esa disyunción. La disyunción, habíamos quedado que es lo mismo que cambiarla por un condicional y solamente negamos la primera parte. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la primera parte, ya tiene una negación, le pongo otra. No es cierto, que no es cierto, que alfa entonces no beta, entonces no es cierto, que no alfa, entonces beta. Ahí tengo dos negaciones, mejor que se vayan. Las dos afectan lo mismo, entonces alfa, entonces no beta, entonces no es cierto, que no alfa, entonces beta, y esta sería una definición adecuada. ¿Sí? ¿Sí o no les gustó? El bicondicional es más importante. Sí, pero solo para los que ya saben que el bicondicional es la conjunción de dos condicionales. Ah, bueno. Que es lo que yo hice, pero porque soy un flojo. Sí. Ah. Los pasos. ¿Cómo? También usas una doble negación y está viendo los pasos. De hecho, les quiero esa doble negación porque como lo hice aquí, yo saqué directamente la definición de la conjunción. Como tengo la conjunción de dos condicionales, simplemente lo que voy a hacer es, no es el caso, dejo el primero igual, cambio por condicional y niego el segundo. Ya. Pues que un bicondicional justo es un condicional de ida y de regreso. Es alfa es suficiente para beta y beta es suficiente para alfa. Y ambos son necesarios para cada uno. La conjunción de dos condicionales. Cuando ya tengo eso, lo único que hago es utilizar esta definición y cambiar esa conjunción por la negación de un condicional con el segundo elemento negado. Y ya tengo el resultado de lo. Lo que quería es que ustedes. No maté a tu celular. Revisa que no estés muerto, por favor. Lo siento, no lo vi. Compramos. Que Fernando lo pague. ¿Qué sabe que has seguido como no me dices nada a mí? O sea, hace poco dijiste que me ibas a molestar a mí, ahora te olvidas por completo de mí. Ay, rencoroso. Piénsalo así. Para eso estamos los amigos. Está fácil, ¿no? Ahora sí ya es mucho más sencillo, por lo menos en el sentido en que ya tenemos una cierta técnica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, ya que hicimos esto, ¿qué dice? Modo
¿Y aquí qué dice? Fenómenos. Modelos y fenómenos. Ah, ya. Solo hay fenómenos, no es cierto. Humanos está velado y así. Ok, ¿cómo definir entonces la flecha de Peirce utilizando únicamente condicional y negación? Solo tenemos que marcar la última línea y quedamos que el primer elemento se queda tal cual y el segundo se niega. ¿Cómo lo hacemos de nuevo? Miren, ya tenemos estas definiciones y lo que nosotros tenemos es, en términos de describir qué línea es verdadera, lo que yo diría es, no es el caso que alfa y no es el caso que beta. Cuando transformo esto en un condicional, lo que diría es, no es el caso que el primer elemento, igual, condicional y el segundo elemento, lo niego. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Seguros? Bien, pero dos negaciones afectando a lo mismo se ven feas, entonces no es el caso que no alfa, entonces beta y acabamos. ¿Sí? Espero que esto les sirva para su examen. Si no, pues ya no. Ustedes me inspiran, muchachos. Generalmente los exámenes son todavía más fáciles, porque soy un barco. Pero como ustedes responden bien, entonces voy a ser más duro y más duro y más duro. ¿Cómo? No es al revés. No, ¿por qué? Si respondemos, necesitamos un premio. Su premio es tener más. Esa es la clase de premio que yo siempre quise tener. Enséñenme más, profundicemos más en los temas, etc. Y además es un premio que en realidad no los está afectando, tienen muy buenas notas. Pero si lo sigues poniendo muy difícil. Está bien. Disyunción. Ay, quiero una vida feliz, qué aburrido. No, no es cierto. Creo que Tal vez sí está sobrevalorada la felicidad. ahí anda muy tanteado, profesor. No, que porque está haciendo los mismos argumentos que se Que viven. cada vez más racional, más infelices y así. Nah. Yo creo que se le faltó, a Kant se le olvidó considerar la locura. No, no es cierto. Para que me metan cosas raras. Ok, vamos a definir la conjunción en términos de disyunción y negación. Y eso es lo más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque la sesión pasada ya vimos De Morgan. de Morgan. ¿Y cómo se aplica el de Morgan? No. Aquí no hay nada, se niega. Aquí no hay negación, se pone. Alfa se queda igual. Conjunción, no hay negación. Listo, ahí está. El de Morgan solo para que se aplique conjunción y disyunción. Solamente para conjunción y disyunción y tiene que ser un paso. Es decir, solamente una conjunción a la vez. El problema de verlo así es que algunos de ustedes de repente se emocionan y hay varias conjunciones y todos los quieren hacer en el mismo paso. Una conjunción o una disyunción a la vez. No todo de un golpe, porque entonces les sale feo. No queda. Bien. Y el siguiente, la disyunción en términos de niego, niego, conjunto, niego, fin. ¿Listos para su examen de interdefinición de conectivas? Excelente. Preguntas con la parte de formalización. ¿No? Ninguna duda. ¿Cómo se verá? Oh, casi no se ve. A ver, no se puede levantar el. Yo te voy a traer mi cañón al tío y proyecto allá la próxima sesión. Porque quiero usar el pizarrón. Pero. ¿Seguro que no se ve bien? Ahorita checamos para ver con la presentación.
¿Qué pasa con estas? ¿Algún problema? ¿Alguna duda? Con la parte de... Además esto era fácil, aunque de repente teníamos operadores raros, como yo les daba el diccionario, pues ya estaba hecho, ¿no? La parte más difícil. Por ejemplo, Pedro dice que no apoya, pero como decir que es un operador, perfecto, además el diccionario es Pedro dice que no apoya. Pero esto, digamos, lo más complicado de hacer esto es dar el diccionario, pero el diccionario ya está dado. Entonces, como es P, que él dice que no apoya a los movimientos sociales, pero hace algo para ayudarlos, entonces es P y Q. El diccionario ya estaba aquí, incluyendo la negación, la incluimos porque está en el alcance de este operador. ¿De acuerdo? ¿Sí? En la 4. Este es uno de los casos en los cuales la negación sí se queda dentro del diccionario. Porque estamos diciendo que Pedro dijo algo, dijo que no apoya. No es lo mismo decir que Pedro dijo que no apoya a decir Pedro no dijo que apoya. Entonces por eso aquí la negación se queda dentro. No se preocupen, lo importante es que les quede claro y después verlo en el examen. Y después, Dios quiera, que lo ocupen en su vida académica, aunque sea un poquito. Dios quiera, aunque sea un poquito. Su vida sería más fácil. De todos, creo. Bueno, sí, más triste. Como debe ser. ¿Alguna otra? ¿No? En la de José cree. solo si José cree que los seres humanos no son malos por naturaleza. Así, solo si José cree que los seres humanos no son malos por naturaleza, cree que el mundo puede ser un mejor lugar. José cree que los seres humanos no son malos por naturaleza. ¿Por qué la negación queda? Porque es en el alcance del operador de creencia. José cree que el mundo puede ser un lugar mejor, lo recuperamos tal cual. El solo sí indica condición necesaria, y la condición necesaria generalmente se recupera, bueno, no, fue el consecuente del condicional, por tanto, este condicional es Q, entonces P. Es suficiente que crea que el mundo puede ser un lugar mejor para que él crea que los seres humanos no somos malos por naturaleza. Porque es condición necesaria que él crea que no somos malos por naturaleza para que él pueda creer que el mundo puede ser un lugar mejor. ¿Listo? ¿Algún otro? Si el mundo no es finito, entonces es posible que sea infinito. ¿Cuántos son? 27. La 17. ¿Sí es cierto que el tiempo, la 14? 14. Solo si la mente no es reducible a estados cerebrales y existen los qualia, el dualismo de la mente es cierto. Lo cual es falso, según recuerda el monismo de Russell. Azota todo. No son reducibles, porque en realidad lo que existe son los estados mentales, hay qualia, y el dualismo es falso. Maldito Russell. Ah, no, pero aquí es el condicional inverso, entonces no. Ok, diccionario, la mente reducible a estados cerebrales, pero aquí hay una negación. Esa sí se puede recuperar, no está siendo afectada por ningún operador de creencia o de actitud profesional en general. Y existen los qualia, es otra idea. Q, R, el dualismo de la mente es cierto. Y lo que está diciendo aquí, tengo un solo sí. El solo sí me está diciendo qué sería necesario para qué, para que el dualismo de la mente sea cierto. Entonces, el dualismo de la mente cierto es condición suficiente. El condicional tiene que empezar con R y ahí ya tienes su respuesta. Y la condición necesaria es que no sea reducible y que existan los cuadros. ¿Vale? La 15. Si es necesario que exista Dios, entonces si Arnulfo cree que existe, es racional. Muy bien.
Aquí tenemos como diccionario, es necesario que Dios exista. Q, Arnulfo cree que Dios existe. R, Arnulfo es racional. ¿Vale? Ahora, aquí parece que tenemos una estructura condicional. Sí, entonces, si decimos recuperarla como un condicional material, es necesario que Dios existe, va a ser el antecedente. Y el consecuente va a ser otro condicional. Si Arnulfo cree que existe, es racional. Ya sé que eso de es racional es ambiguo. Dios es racional, no Arnulfo. Pero como les puse el diccionario, no importa. ¿De acuerdo? Y como tengo esto que va a ser el consecuente, que a su vez es un condicional, tengo un sí, coma, es otro sí entonces. El antecedente es que Arnulfo cree que existe Dios y el consecuente es que Arnulfo es racional. Por tanto, antecedente. Primer antecedente, es necesario que, si es necesario que Dios exista, entonces, es suficiente que Dios exista. Si es condición suficiente que es necesario que Dios exista, eso es condición suficiente para que si Arnulfo cree que existe Dios, entonces Arnulfo sea racional. ¿Vale? De 16. 16. Juan demostrará que Dios no existe y logrará convencer a todos de ello, incluso si su familia no. ¡Oh! El incluso sí es lo que nos estamos peleando a muerte. Y si te fijas, es algo aquí. ¿Cómo? Aquí está funcionando de forma distinta. No veo la diferencia. ¡Oh! Nadie lo hace. Pero bueno, la primera parte creo que es más o menos clara. Es Juan demostrará que Dios no existe. Y hasta ahí se acabó lo de demostrar que. Y logrará convencer a todos de ello. Entonces tengo P y Q. Incluso si su familia lo odia. ¿Lo odia o no? ¿Quién sabe? No nos interesa. Y entonces esta parte más bien funciona como haciendo cierto énfasis, y entonces podemos dejar aquí P y Pero ¿por qué no es? ¿Por qué no R? O sea, porque tú estás poniendo en el diccionario R, ¿no? sí, ¿Y por qué no la tomamos en cuenta cuando hacemos la fórmula? porque no es parte del contenido expresado. Esto más bien funciona como dando cierto efecto retórico, pero no está transmitiendo información, no está diciendo de hecho que su familia lo va a odiar, tampoco está diciendo que no lo va a odiar. No importa. Pero como está en el vocabulario, no puede ser la... Todas estas dan más información de lo que está siendo expresado ahí. Y aquí lo que necesitamos es una oración, una fórmula, que dado el diccionario recupere la información que está en la oración. Pero entonces ahí yo estoy confundida. Sí, Porque claro que yo sí. si vamos a tomar en cuenta el diccionario y tú pones en el diccionario R, ¿por qué necesito poner a fuerzas R? Porque si no pongo R, entonces esto no sería significativo, ni esto, ni esto. Yo necesito poner la información completa y lo que ustedes tienen que seleccionar es, dadas las fórmulas que están ahí, cuál es la que recupera la información que está expresada arriba. De alguna manera, cuando yo te doy el diccionario, lo que te estoy diciendo, esto es lo que puedes ocupar. Pero no te estoy diciendo que tengas que ocupar todo. Es una trampa. No, era una trampa, era reafirmado. Lo discutimos por horas la semana pasada. O sea, fue por horas y por horas y por horas. Entonces, no era trampa, era que ustedes vean. Salió con la misma vez. Obviamente, ¿de acuerdo? Es más o menos cuando dices, hay muchos fenómenos así en lenguaje natural. Voy a hacer esto y esto, incluso si eso implica un problema para alguien, no sé. Pero no estoy diciendo que de hecho vaya a implicar un problema. Es decir, por ejemplo, puedo decir, voy a seguir mis convicciones como profesor universitario, incluso si eso me cuesta el trabajo. Cuando digo eso, estoy haciendo énfasis en que no importan las consecuencias, voy a seguir con mis convicciones.
No estoy diciendo que eso va a implicar que necesariamente me despidan, ojalá que no. Pero estoy diciendo que si ese es el precio, estaría dispuesto a pagarlo. Pues es que no expresa más información, ¿no? Damos el énfasis. Exactamente. Como un signo de admiración o algo así. Exactamente. Que nosotros usamos frecuentemente. Y a veces lo usamos en otros contextos. Déjenme ponerles un ejemplo muy bonito de una olimpiada de lógica. Imagínense que, ¿quién tiene cara de que algún día tendrá hijos? ¿Samuel? Ay, se me olvidó preguntarle a Mauricio, pero ya que Mauricio habló y me acordé que él había preguntado algo. Mauricio. No. Imagínense que Mauricio tiene sus mascotas. ¿Tienes algún perro o algo así? No. Bueno, imaginemos que tiene un San Bernardo y que él lo cuida mucho y demás. Y un día llega y su vecino le da un patito ¿A cuál de los dos? al perro. Y entonces Mauricio se encabrona, se pone enfrente y le dice: a mi perro solo le puedo pegar yo, o solo le pego yo. ¿Está diciendo que le pega o no? No. Si alguien le pega, es posibilidad, ¿no? O incluso, nadie le pega excepto yo. ¿Le está pegando o no? No. Este caso me acuerdo porque fue con una maestra. El ejemplo era de sus hijos que lo golpeaban a un niño en el kinder. Llegaba y reclamaba y decía: a mi hijo nadie le pega excepto yo. Y entonces era: ¿y eso quiere decir que le pega? No, es simplemente para hacer énfasis, dejarle claro a esta persona que no lo puede tocar. En algunos contextos puede ser que sí, en otros no, pero Como si no viene nadie, ¿no? ahí no es exactamente énfasis, ahí es como un modismo, creo, de Bueno, nuestro español. pero ¿cómo se? Pero hay palabras que no se pueden rescatar, ¿no? Por lo tanto, Es que no lo rescataríamos palabra por palabra. profesionales. O sea, todo lo que tiene con creer, pensar, todo eso. Sí, nosotros no podemos recuperar la estructura de internet como nuestro Debe ser lenguaje. el lenguaje. Sí, aunque tenemos aquí dos fenómenos diferentes. Uno es que ciertas estructuras de nuestro lenguaje a veces no respetan, digamos, directamente ciertas reglas gramaticales o algo así. Más bien el contenido expresado depende de... Pero si el significado de la oración no lo podemos adquirir recurriendo linealmente a cada significado. Por ejemplo, el que nos daba Juan es muy bueno. No viene nadie. Si nosotros tomamos palabra por palabra y queremos recuperar no como una negación, nadie como una negación para ir para alguna parte de nuestra estructura, etc., al final terminaríamos diciendo algo como: ¡si viene alguien! Sí viene alguien. No, pero me dijiste que no venía nadie. Sí, si lo tomo literal, dice que viene alguien. No, es que no hablas bien español, lo que estoy tratando de decir es que no existe alguien que vaya a venir. Pero nosotros lo entendemos bien. Ese es un fenómeno que más bien tiene que ver con que si hay cierto contenido expresado, pero que poder aprenderlo depende de un cierto dominio del idioma y que no es literalmente el significado de cada palabra. Hay cierto contenido ahí. Ok, que puede ser semántico, pragmático, no importa. El otro fenómeno era de énfasis. Era un cierto efecto retórico. Cuando yo digo, incluso si su familia lo odia, en realidad que su familia lo odie o no, no es algo de lo que yo estoy expresando, no es parte de lo que estoy expresando aquí. Más bien estás, creo yo, expresando una tautología, ¿no? Es como si le pegaras la conjunción de, bueno, a lo que estás diciendo, ¿cuándo mostrará que Dios no existe? Logrará convencer a todos ellos, y será si su familia lo odia y si su familia no lo odia, ¿no? Estás pegando una tautología a un condicional, no afecta, que diga, estás conjuntando con una tautología, no afecta en nada y por eso lo quitas. No, o podría ponerlo más bien en condicional, pero justo es que no está diciendo nada, las tautologías no expresan nada. Justo. Pero no es nada Porque más alguien podría ser. de adorno, pues sí lo puedes justificar lógicamente, que lo elimines. Sí, yo Pero el criterio que nosotros estamos metiendo, la respuesta sería R y ajá, R o no R, lo odien o no, Exacto. el P y Q. Oye, pero esta es una cosa que siempre es verdadera. O lo van a odiar o no. Bueno, si el condicional siempre tiene antecedente verdadero, bueno, si la conjunción es verdadera, lo que dijo es cierto. Y si la conjunción es falsa, lo que dijo es falso. O sea que todo esto es lo mismo que simplemente decir P y Q. Sí.
Y como quedamos que nosotros, nuestro criterio de corrección para una buena formalización es que recupere las condiciones de verdad y esto no hace nada, ahí está. Pero yo creo que en pos de una buena formalización sí lo tendremos que poner. Y de hecho creo que justamente lo tenemos que poner con la disyunción de R y no R. Creo que ahí sí recuperamos las relaciones de verdad de los enunciados en el ejemplo fonológico. No aporta absolutamente nada en esto. No, pero mi pregunta es, o sea, ¿cómo sabes? Sí. Creo que ahí la lógica se está tomando una licencia que no sé si es correcto que es de la toma. Es que nosotros nunca te dijimos que íbamos a hacer un análisis fiel del lenguaje. ¿En qué sentido? Yo no te dije que estaba recuperando la estructura del lenguaje natural. A lo mejor me estoy equivocando. Lo que yo te dije es que estoy tratando de hacer una representación de ese argumento. Y en ese sentido, como representación, parece que es lo mismo poner ese antecedente o no poner. Pero precisamente porque es lo mismo, no diríamos que la otra versión está mal. Los resultados... No, yo no dije que estaba mal. Yo dije que jalaba chido. Puse esta porque la otra no está aquí. Sí, yo puse lo mismo por esa misma razón. La otra está buena. También se vale. Pero no tengo un compromiso por elegir entre una y otra. Porque como yo no estoy seguro de que esté recuperando con la estructura última del lenguaje, no sé si hay algo así. A lo mejor sí, pero en los términos que yo puse como mis condiciones para evaluar si una buena formalización o no, ambas juntan. Ambas tienen exactamente las mismas condiciones de verdad. ¿Podría usar la otra? Claro. Y muchas veces una formalización depende justo del diccionario que estés dando. Pero entonces, si no te comprometes a que la lógica exprese finalmente lo que es el lenguaje, entonces tampoco puedes aplicar el resultado de la lógica al explicar el lenguaje. Tampoco puedes decir si hubo un argumento o no. No, sí puedes, pero con una versión más débil, creo. No, porque es como decir, yo como físico, imagínate, hay alguien aquí de física. ¿Quién que nos ayude? El que se quiera arrancar los ojos. ¿Te quieres sacar los ojos? En parte. No, es que tú hay mucho café que estás preparando. Eso es un problema, toma mate. Es mi corrupción. Pero uno como físico puede tener diferentes posturas, pero por ejemplo, preguntaba si había alguien porque le quería preguntar, oye, ¿ustedes tienen la certeza de que todas las leyes que ustedes proponen recuperan fielmente la estructura de la naturaleza física? ¿No la certeza? No, sabemos que de hecho no. Pero aún así lo aplican. Y aún así lo aplicamos, así es. Son todavía faltan muchas cosas por explicar. Pero yo te puedo hacer otra pregunta. Vamos. Que los realistas contra los hippies. Es que si tuvieras toda... Imagínate que las leyes de la física son como un conjunto de proposiciones y por alguna razón sabes que es una lista finita y sabes cuántas son y llega un momento en que sabes que está completa. Y las aplicas a la realidad y parece que funcionan. ¿Tendrías la certeza de que son verdaderas? Pues me estás diciendo que funcionan, ¿no? Entonces pues tendría que decir que sí. Ay, gracias. Me ayudas para, primero, decirle que en ese caso yo también lo aceptaría y en segundo decir que hay otros criterios como funcionalidad que no implica que tú estés recuperando la estructura última de la realidad. Es decir, puede ser que yo tal vez no tenga la certeza de que utilice una maquinaria que representa fielmente cada detalle de la estructura física de la realidad. No lo sé, pero ha funcionado por 200 años. ¿Por qué voy a dejar de aplicarlo por no tener esa certeza? Como científico, como científico yo establezco mis propios estándares de aplicación, mis propios estándares de corrección, y si llegan y me dicen, pero epistémicamente no es suficiente, porque aquí te falta un huequito. Por eso nadie los quiere. Pero esto que acabas de decir, no justamente... Lo otro es, claro, mira, si tú me das un conjunto de representaciones del lenguaje que cubre todos los fenómenos lingüísticos de manera perfecta, diría, qué bueno.
vamos a usarlo. Pero yo creo que no es necesario comprometerte con eso si desde el inicio tomas que la lógica debe cumplir con un rol al momento de usarlo. O sea, si solo quieres evaluar las condiciones de verdad entre proposiciones, perfecto. Pero creo que el proceso de formalización sería trivial para ese, o sea, para ese propósito. Creo en tanto funciona. Pero Hay ciertos criterios pragmáticos. Creo que voy a decir algo rápido y ponemos la discusión. Sé que quieres decirlo, pero vamos a seguir avanzando. Pero te voy a decir algo que espero solucione momentáneamente. Para tú elegir la maquinaria que vas a utilizar y el tipo de representación que vas a utilizar para ciertas formas, para ciertas oraciones, muchas veces tienes ciertos presupuestos filosóficos o teóricos, lingüística, etc. De acuerdo. Por ejemplo, esto lo vamos a checar un poquito después, pero cuando yo digo, ejemplo clásico, el actual de rey de Francia es Calvo, ¿eso es verdadero o falso? ¿En serio? Eso depende de la postura filosófica que tomes. Tú estás optando por una postura filosófica donde los términos que no refieren no permiten que completes el significado de la oración y entonces no es significativa y por tanto no es ni verdadera ni falsa porque no expresa un contenido. Pero yo puedo tener una postura filosófica diferente. Podría decir, lo que pasa es que en realidad el actual rey de Francia es calvo. En esa oración, el actual rey de Francia no es una oración, no es una frase que directamente denote. Lo que tengo es una estructura existencial. Es decir, lo que tengo es una oración que dice: hay alguien que es el rey de Francia, es el único que es el rey de Francia y es calvo. Pero como es una oración existencial y no hay nadie que cumpla con ser el rey de Francia, la oración es falsa. ¿Cuál de las dos formalizaciones es la adecuada? Sin comprometerme con que no exista ninguna clase de estructura, mi análisis va a depender de ciertas nociones previas o ciertas intuiciones filosóficas, lingüísticas, lógicas que tengo que adoptar. En ese sentido es en el que no me quiero comprometer con algo así. Esta es por una. ¿Cuál sería entonces nuestro criterio de corrección? Bueno, que dados ciertos estándares que nosotros podemos aceptar de manera previa, por ejemplo, si voy a tomar una postura roseliana para analizar esta clase de oraciones, voy a tomar una estructura a la Kripke o a la Frege o a que se les ocurra, voy a cubrir ciertos estándares. Y además parece ser útil para recuperar. Mi postura es más radical porque digo, yo creo que no hay algo así como la correcta, pero no me molesta decir que puedo tener varios. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero creo que hace falta precisar algo. ¿Sí? Cuando decimos el criterio de verdad, dado que tenemos un montón de incógnitas, tenemos que aplicar, bueno, no refiriéndome en sentido lógico estrictamente, sino cuando queremos aplicar una lógica, no sabemos cuál es la mejor técnica o los mejores supuestos filosóficos. Yo estoy de acuerdo en que dada esa incertidumbre, yo estoy en pro de la probabilidad lógica. Y dada esa probabilidad lógica, creo que se tiene que apelar precisamente como utiliza un criterio de funcionalidad. ¿De qué? Funcionalidad. Pero creo que falta algo muy importante que decir, y es funcional para qué. Y una vez que respondamos eso, podremos ser tan estrictos como los más realistas de los realistas. Estoy completamente de acuerdo contigo. Simplemente cuando te dije que la postura que yo defendía era más hippie, lo decía en el sentido siguiente. También soy pluralista respecto a los criterios de corrección. Pero ¿cuál estamos tomando ahorita? ¿Ahorita? ¿Cuál de todos? Les dije que aquí vamos a hacer clásicos. Bivalencia, composicionalidad, condiciones de verdad. Y aquí el criterio que yo les propuse para evaluar cuando una de nuestras formalizaciones es correcta es que dado el diccionario respete las condiciones de verdad de la oración. Exactamente. Después va a ser un Nino Vicentina, Dios quiera. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? No. Bien. Juan cree... debí cambiar a Juan porque aquí sí hay un Juan. Juan cree que Platón es mejor filósofo que Aristóteles. P. ¿De acuerdo? Juan no cree que Platón es mejor filósofo que Aristóteles. Esta negación sí la puedo sacar porque no está siendo afectada por el operador de creencia. No P. En el siguiente, Juan cree que Platón no es mejor filósofo que Aristóteles. Esa negación, en el ejemplo C, está siendo afectada por el operador de creencia.
y entonces no la puedo recuperar y me queda como una P. Juan no cree que Platón no es mejor filósofo que Aristóteles. Una negación afuera que sí puedo recuperar y una negación que cae dentro del alcance que no puedo recuperar. Y esto es no P. Y en el diccionario va a estar incluida la negación que no puedo recuperar. ¿De acuerdo? Bien. Juan cree que Platón es mejor filósofo que Aristóteles y Sócrates es mejor filósofo que Platón. No les voy a pedir esto, pero se los puse. Como tiene una creencia que es una conjunción, puedo atribuirle la creencia de uno y la creencia del otro, por separado. Pero si lo pusieron junto como una bonita P, está bien. Yo tuve una Sí. cuestión. Sí. Como en el siguiente ejemplo sí ponías, ¿cuándo crees que Platón es mejor? Y que ahí yo sí interpreté que ese que estaba hablando de una confusión de creencias. En el primero había una ambigüedad. Parecía que una afirmación era Juan cree tal cosa y además afirmaba algo que no necesariamente tenía que ver con la creencia de Juan. Claro. Así que lo formalicé como P. Juan cree que Platón es mejor filósofo que Aristóteles. Q. Sócrates es mejor Ahí está filósofo que por arriba. Platón. Sí, aquí fue un detallazo de mi parte. Pudo ser un error de dedo, pero por si acaso. Ya. Ah, no, aquí más bien es que aquí hay que poner dos interpretaciones posibles. El hecho de que aquí no tenga que puede significar que esto es Juan cree que Platón es mejor filósofo que Aristóteles. Esa es su creencia. Y, de manera categórica, Sócrates es mejor filósofo que Platón. Puedes ponerlo en tu diccionario, es una ambigüedad del lenguaje, y tú la salvas eligiendo el diccionario que supera la interpretación que le dices. De hecho, en el de abajo es todavía más raro. Juan no cree que Platón es mejor filósofo que Aristóteles y que Sócrates es mejor filósofo que Platón. Aquí con el que ya nos queda claro que ambas están siendo afectadas por el operador de creencia. Muy bien, y lo que estoy diciendo es que no eso. Hay una opción, la opción 1, que de hecho no puse aquí, pongámosla como la interpretación 0. Doy un diccionario donde la P es Juan cree que tal, 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 y eso no. Interpretación 2. Juan no cree esto. Que no lo crea significa no tiene ambas creencias. Pero también a veces el lenguaje naturalista la puse solamente porque alguna vez alguien me dijo que esas eran sus intuiciones fuertes. Cuando uno dice no cree esto y esto, en realidad la negación también va distribuida. ¿Qué no cree? No cree esto y no cree esto. Si esa es mi interpretación, la formalización adecuada va a ser 2. No P y no Q por separado. Sí. No P y no Q. Se vale, pero esa sería la interpretación donde lo que dices es que no cree que es lo que se distribuye para esto y para esto. ¿Sí? Hay otra donde no se distribuye el cree que, pero no se distribuye la negación. Y hay otra donde dices, me quito el problema, es no, eso. Es poco fino, pero nuestra herramienta es poco fina, por eso la vamos a abandonar y vamos a optar por una herramienta que sea más expresiva. ¿De acuerdo? Claro, ¿por qué se sentaron aquí atrás? Todo el mundo se sentó en diferente lugar hoy. Me confunden. Vamos a ver. Sí me acuerdo. Bien. Además no me puedo olvidar de mi alumno de Aguascalientes. Ok, Juan cree que no es cierto que Platón es mejor filósofo que Aristóteles y Sócrates es mejor filósofo que Platón. Aquí el no es cierto está después del operador de creencia. No lo voy a poder recuperar, pero no solo eso, tampoco voy a poder partirlo, porque es la negación de una conjunción. Y la negación de una conjunción es o no uno o no otro. Juan cree, en realidad lo que Juan cree es que o no sucede lo primero o no sucede lo segundo. Y eso no lo puedo hacer. Las disyunciones no las puedo partir en contextos de creencias. Por ejemplo, no sé, Emilio es testigo de algún acto extraño en la Facultad de Ciencias. Y él da dos explicaciones posibles, ¿no? Dice, oye, o pasó esto o pasó esto. Y él tiene la firme creencia que pasó alguna de las dos cosas para explicar esa cosa rara que estaba ahí. Pero no sabe, él no tiene la creencia de que pasó lo primero y tampoco tiene la creencia de que pasó lo segundo. Tiene la creencia de que alguno de los dos, pero eso no significa que él
se haya decidido por alguno. ¿Sí? ¿Eso queda más o menos claro? Miren, por ejemplo, yo volteo para allá y digo, no sé, llegó un nuevo alumno y yo, por ejemplo, tengo la creencia de que es filósofo o no lo es. ¿Están de acuerdo? ¿Estudió filosofía o no estudió filosofía? Es mi creencia. ¿No hay problema? ¿Sí? Bien. Yo esa creencia, de hecho, la puedo tener con cualquier persona. Pero que yo tenga esa creencia respecto a esa persona no significa que yo crea que es filósofo o crea que no es filósofo. No lo sé. ¿De acuerdo? ¿No se puede partir en dos que tengan también la creencia? No, justo aquí es donde no se puede. Porque mira, yo por ejemplo puedo decir, no sé, Daniel. Supongamos que no sé nada de Daniel y digo, Daniel, o estudió filosofía o no estudió. Y yo nunca le pregunto. Yo puedo tener firmemente la creencia de que estudió filosofía o no, porque no es una tautología, no dice nada. O estudió o no, quién sabe. Pero si nunca le pregunto, tal vez yo nunca pueda desarrollar la creencia de que él es filósofo y tampoco, o la creencia de que él no es filósofo. Que no lo sé. Sé que alguna de las dos, pero no sé cuál. Y entonces por eso no puedo partir la creencia. En el caso de la conjunción sí la puedo partir, porque la conjunción implica que ambos son el caso. Por ejemplo, yo tengo la creencia de que él es Daniel y estudió Ciencias de la Tierra. Puedes creer dos cuartos separados. Creo que él es Daniel y creo que Daniel estudió Ciencias de la Tierra. Pero si es una disyunción no puedo partirlo. Eso es complicado. Pero básicamente, lo voy a poner de esta manera. Una de las maneras fáciles de checar cuándo lo puedo partir es cuando, o cómo puedo extraer información, cuando tengo información de manera categórica. Generalmente eso es cuando tengo una estructura que cuando le hago su tabla de verdad solo vale en una línea, aunque no necesariamente. O sea, si tengo que solo vale en una línea de la tabla de verdad, que hay una sola situación que la hace posible, entonces yo fácilmente puedo partir. Nada más tengo que escribir esa línea. ¿Esto no se puede recuperar con tu regla de eliminación de la conjunción? Es decir, de una conjunción sí puedes sacar uno u otro, pero de una disyunción no, digamos. Exactamente. Vale. Pero eso no es mecánico, aquí hay que pensarlo. Justo la idea de extender nuestra lógica y meter más operadores de creencia, operadores modales, etc., es para hacer esto medianamente mecánico y no tener que pensar demasiado. Una vez que vemos cuál es la estructura, lo metemos a la maquinaria lógica y me da el resultado. Pero en todos estos casos, con un poco de esfuerzo, paciencia y demás, lo podemos sacar el análisis en lenguaje natural. Bien. ¿Cuál otra pudo haber sido problemática para ustedes? ¿No creen que todos los filósofos son unos inútiles? Por ejemplo, aquí es otro caso. Juan cree que todos los filósofos son unos inútiles. Coma, sin embargo, estudió filosofía. ¿De acuerdo? Aquí es claro que más bien esto ya no está afectado por el operador de creencia. Esto es lo que cree y esto es algo que se afirma de manera categórica. Solo si comprendemos el lenguaje podremos comprender la estructura de la realidad. Y ese es un condicional y el único truco es que tengo el solo sí y el solo sí más sea consecuente, condición necesaria. ¿Vale? Hay muchas más. ¿Algún problema con alguna de estas? El M. O bien sucede que es necesario que exista una realidad objetiva independiente de nosotros para defender el realismo, o bien sucede que es suficiente para aceptar el realismo que aceptemos que todos compartimos la misma realidad aunque dependamos de ello. Aquí yo elegí lo siguiente: dar un diccionario con únicamente 3 letras proposicionales, asumiendo que defender y aceptar estaban hablando de lo mismo, dado el contexto. Pero si ustedes creen que eso no es el caso, tenían que haber dado 4 letras proposicionales y decir, si P, entonces Q, o bien si R, entonces S. ¿De acuerdo? Y aquí eso depende del diccionario que estén dando. Por eso siempre es importante que den el diccionario. ¿Podría ser P o Q? ¿Por qué no podría ser Q? Bueno,
habíamos quedado que lo que íbamos a hacer es tratar de recuperar la mayor estructura posible, y aquí claramente tenemos una disyunción, que el primer elemento es un condicional y el segundo elemento es un condicional. Cuando dice, aunque dependa de nosotros, no puede ser otra letra. O sea, todos compartimos la misma realidad, que es una letra, y luego la realidad depende de nosotros, otra letra. Depende cómo lo interpretes. Yo lo interpreto aquí como un elemento retórico. Aunque dependa de nosotros, aunque no. Si tú lo tomas como un elemento retórico, entonces lo puedes eliminar. Si tú crees que está aportando información importante, lo recuperas. ¿Vale? Aquí hay varias interpretaciones, no es del todo claro qué dicen estas oraciones, pero lo que se les pide es que ustedes elijan una interpretación, construyan su diccionario de acuerdo a esa interpretación y la recuperen conforme. Y por eso se califica de acuerdo al diccionario. Cuando yo les digo, bueno, que sean muy realistas, les pido, ¿cuál es la formalización adecuada para esta oración? Y no les doy diccionarios como debe ser alguna. Ok, ¿dudas con algún otro? Si es posible que Dios exista, entonces es necesario que exista. Este es un condicional, es posible que Dios exista, P. Q, es necesario que Dios exista, P entonces. Oye, yo soy el operador modal. No, el operador modal está prohibido. Hasta preguntaron en el grupo. Sí, porque no es parte de nuestro lenguaje. Claro, sería más bonito. Si necesario que P, entonces. No, si posible que P, entonces necesario que P. Pero fíjate, ahí tú ya pusiste el necesario y el único que nos habías puesto en la presentación era el posible. Entonces yo lo que puse fue posible P, entonces. No es posible que no. P. Y P, Dios existe. Aquí el problema es que solo los puse para que vean cómo se puede hacer en otros lenguajes, pero insistía que en nuestro lenguaje no teníamos esos operadores. De hecho, alguien preguntó, tal vez no me acuerdo quién preguntó. Creo que alguien que está tomando el curso en línea. ¿Podemos usar esos operadores? ¡No! Porque la idea es que ahorita aprendamos a utilizar el lenguaje tal como lo tenemos, tratar de sacarle los mayores provechos. La S. ¿La S? No se puede con condicional. Es necesario que 2 más 2 es igual a 4. P. No se puede hacer un condicional. No, porque aquí tendrías que decir que esto es condición necesaria para qué. Entonces aquí, ¿para qué? 4 es condición necesaria de 2. No, porque ahí lo que estamos hablando en términos de condicionales, condiciones necesarias y suficientes, de la verdad de uno para la verdad del otro, pero de oraciones. Y aquí 2 más 2 es un nombre para un objeto y 4 es un nombre para un objeto. No son oraciones. Esto expresa un contenido completo únicamente cuando los pones en relación con el cuerpo. Pero eso sería algo así como que yo diga, mira, tú tienes 2 nombres, ¿verdad? ¿No? Puedes poner. ¿Tienes algún apodo que te hayan dicho cuando eras niña, pero que no sea horrible o algo así? ¿Alguien se refiere a ti de otra forma que Mayra? ¿Qué se puede decir? Bueno, nosotros, por alguna extraña razón, cuando llegas a México te pusieron Mayra Alejandra. Y entonces lo que digo es necesario que Mayra igual a Alejandra. Pero ponerlo como un condicional sería algo así como Alejandra es condición de posibilidad o es condición necesaria para Mayra. Y eso es como, no, ya no me entendiste. Lo que yo estaba diciendo cuando dije que Alejandra era Mayra era que eran 2 nombres para la misma persona. Ya depende del contexto en que estamos hablando, si metemos sentidos o no, pero en términos lógicos no lo recuperamos. Entonces aquí la idea es justamente que yo estoy dando 2 nombres para un mismo objeto. Y lo que estoy diciendo es que efectivamente requieren al mismo. A mí la última, como el consecuente es la condición necesaria, pensé que podría ahorrarse uno del entonces es necesario y poner Dios existe. Ok, aquí hay un pequeño problema. Aquí no estoy diciendo, esto es condición necesaria. Pero lo que es el marcador de condición necesaria que es el entonces. Es que de hecho es necesario. Y es necesario que exista. Este necesario simplemente se aplica a la existencia de Dios. Ese es necesario no está marcando condición necesaria. Entonces sí necesita la estructura con condición.
¿De acuerdo? Una pregunta en el ejercicio O. La vida es muy compleja, pero si fuese simple, no tendría sentido vivirla. Yo tomé lo simple como la negación de lo complejo. Pero puede ser complejo o muy complejo o un poco complejo. O ni simple ni complejo, sino todo lo contrario. Pero está bien. Siempre y cuando aclares. Como son graduales, No me da la impresión de que no contaría con eso, pero es como bueno poder usarlo para eso. Generalmente lo que hago es que las tareas sufren y los exámenes son un poco más sencillos. ¿Qué pasó? La verdad no se puede hacer ninguna conclusión. ¿Es posible que Fernando y Cristian sean buenos amigos hasta viejo? Sí, pero solamente que sea. Es posible que Fernando sea amigo de Cristian hasta viejo y es posible que Cristian sea amigo de Fernando hasta viejo. Porque la idea es que aquí la conjunción en realidad no es una conjunción que relacione proposiciones, sino que te ayuda a representar una relación entre objetos. Objetos en este caso, perdón. Pero si tienes así el diccionario, ¿está bien? Sí, pero tiene que ser, el diccionario tiene que marcar que lo que está diciendo es que la relación vaya de ida y de regreso. Está bien. Aunque probablemente como nosotros no podemos reparar esas estructuras, es más que suficiente poner simplemente que Cristian y Fernando van a ser amigos. ¿De acuerdo? Mejor va a ser falso porque vamos a morir antes de eso. ¿Es posible que Fernando y Cristian vivan hasta viejos? ¿Podría ser solo B? Sí. Dado tu diccionario. Lo más fino aquí es separar. No, no sé, pero está muy bien. Está muy bien. Es que cuando yo tenía la duda con respecto, comparando ese ejercicio, yo primero lo puse como conjunción, pero después de compararlo con el siguiente, o sea, me di cuenta que, o sea, todo eso caía dentro del operador de posibilidad. Puede ser una P. De hecho, creo que en este caso funciona mejor que uno que mencionaron en este caso. Este tiene la siguiente intención. En realidad esta formalización no es la más adecuada, aunque es más o menos correcta, porque esta expresa menos información que aquí, aunque la hace manejable. ¿Por qué? Porque cuando digo que es posible que Fernando y Cristian vivan hasta viejo, lo que estoy diciendo es que uno y el otro, pero los dos al mismo tiempo. Y cuando lo digo acá, simplemente es que Fernando viva hasta viejo, que Cristian viva hasta viejo. Pero perdí la información de que juntos. ¿Por qué esta podría llegar a ser una buena formalización? Depende de exactamente qué es lo que tú quieras recuperar. Si el hecho de que los dos juntos lleguen hasta viejos es importante, entonces no puedes hacerlo así. Si es algo que es secundario en la argumentación, puedes separarlo, puede ser que tener una mayor facilidad de análisis. ¿De acuerdo? Pero la verdad es que todo esto es como forzar nuestro lenguaje. Estamos jugando medio chueco, estamos tratando de sacar la mayor información. Es como cuando ustedes van a reparar su televisión y solo tienen un desarmador. Bien. Oye, aquí necesito unas pinzas. Bueno, tráete otro desarmador. Más o menos así. Es una herramienta que claramente no es adecuada para recuperar todo esto. Le estamos forzando lo más posible para poder hacerlo. ¿Con qué fin? Bueno, primero para torturarlos, lo cual es importante, pero en realidad el fin de torturarlos es que ustedes vean ciertas dificultades, que vean la importancia de interpretar eso, interpretar este lenguaje. Y lo segundo es para que vean la necesidad de las expansiones y de más o menos cómo funcionaría. Y vamos a ver por lo menos una expansión. En muchos de esos casos no nos va a ayudar demasiado. ¿De acuerdo? Pero en algunos otros sí nos van a ayudar. Pero una vez que ustedes entiendan estas necesidades de tener un lenguaje más amplio, una vez que tengan ese lenguaje más amplio van a poder aplicarlo sin mayor problema. Porque ustedes ya vieron el problema, ya más o menos pueden llegar a tener una evaluación de por qué esto no jala, y en cuanto les dé las herramientas adecuadas, pueden hacerlo. Lo mismo cuando están tratando de reparar un aparato electrónico con un desarmador que no está bien y dicen, no, si fuera más pequeño, no sé qué, y ya analizan todo el problema y después, ya conseguí el desarmador adecuado. Igual van a quemar su aparato, pero de una manera menos fea. Ok, ejercicios. Ok, ¿qué pasó con estos? ¿Problemas? ¿No?
primero, el primero es más o menos sencillo. Tenemos conjunciones y queremos llegar a una conjunción. Y entonces les voy a hablar de algo que se conoce como el método regresivo. ¿En qué consiste? Lo más complicado aquí generalmente es establecer la estrategia de resolución. ¿De acuerdo? Es decir, qué reglas voy a tener que aplicar, qué fórmulas para llegar a lo que quiero. Pero entonces vamos a ocupar el método regresivo. Simplemente lo que voy a hacer es decir, si ya tengo la conclusión, ¿cuál fue el paso inmediatamente anterior? Cuando yo tengo la conclusión P y S, P y R y T, ¿cuál es la conectiva principal aquí? La conjunción que está con D. Esta, ¿están de acuerdo? Bueno, para llegar a esa, el sistema no es muy es flexible, pero es, si quiero una conjunción, necesito la introducción de la conjunción. Y entonces, para llegar a esta fórmula, utilicé la regla de introducción de la conjunción. Pero para aplicar la introducción de la conjunción, ¿qué necesito? Tener ambos conjuntos por separado. O sea que necesitaba tener T en una línea y necesitaba tener P y R en otra línea. Ahora me fijo, T, ¿cómo la podría obtener? ¿En dónde aparece? Ah, miren, en la premisa 3 es T y S. Esa es la premisa 3. ¿Cómo llego a T? Eliminación de la conjunción. ¿De acuerdo? Ahora, tengo P y R. Ah, esta sí tiene conectiva. ¿Cómo llego a esta conjunción? Por introducción de la conjunción. ¿Y qué necesito? Tener P y tener R. Bien, P, ¿de dónde lo puedo sacar? Ah, mira, en la premisa 1 tengo que P y Q. Por eliminación de la conjunción tengo P. Y R lo tengo en la premisa 2. R y S. Por eliminación de la conjunción tengo R. Y entonces lo único que hago acá es simplemente reconstruir eso. P por eliminación de la conjunción de 1. R por eliminación de la conjunción de 2. T por eliminación de la conjunción de 3. Ahora pego P y R por introducción de la conjunción a las fórmulas que tengo en 4 y 5. Y finalmente pego con introducción de la conjunción las fórmulas que tengo en 6 y 7. P y R y T. Fin de la historia. ¿Dudas con esto? Bien. En el segundo caso, R. Tengo R. Esto es lo que quiero. Quiero R. ¿R en dónde aparece? En la 2. Es Q, entonces R. Ah, es consecuente de un condicional. Sí puedo hacerlo, porque mi regla de eliminación del condicional dice, si tienes el condicional y tienes el antecedente, puedes obtener el consecuente. Entonces, puedo llegar aquí por eliminación del condicional, pero además del condicional, que ya es la premisa 2, necesito tener Q, el antecedente. ¿Pero dónde más aparece Q? Ah, y en la premisa 1, que es una conjunción. Entonces, por eliminación de la conjunción puedo tener Q, como ya tengo el condicional y tengo el antecedente, puedo tener el consecuente y se acabó. Eliminación de la conjunción de 1, Q. Eliminación del condicional entre el condicional que está en 2 y su antecedente que está en 3. ¿Esos son los árboles de los que hablabas, no? ¿Cuáles? ¿Los árboles de verdad? Ajá. No. Simplemente es aplicar el análisis regresivo. Los árboles de verdad van a ser súper mecánicos, súper bonitos, todo maravilloso. Bien. En C, ¿cuál es la conectiva principal de la conclusión? Bien, quiero llegar a que P entonces R. La conectiva principal es un condicional y eso quiere decir que llegué a ella por introducción del condicional. ¿Y cómo se hace introducción del condicional? Bueno, necesito una cajota. ¿Y cómo empieza la cajota? El antecedente como hipótesis. ¿Y cuál es la última línea? R. Eso es lo que necesito. Dadas las premisas que tengo más la hipótesis P, tengo que llegar a R. Muy bien. R, ¿en dónde aparece? Bueno, tengo ahí como premisa 1 que P y Q, entonces R. Listo. Por eliminación del condicional yo podría obtener eso, pero para hacer eso, ¿qué necesito?
Para esto, ¿qué necesito? Q, porque ya tengo P. ¿Y Q dónde aparece? En la premisa 2. Q y S. A esto voy a llegar por eliminación de la conjunción. Entre este y este voy a llegar a, por introducción de la conjunción, a esta conjunción. Y después aquí voy a llegar por eliminación del condicional. ¿Y ya? P, por hipótesis. Q por eliminación de la conjunción. P y Q por introducción de la conjunción de 3 y 4, ya que tengo el antecedente por eliminación del condicional entre 1 y 5. R, acabé, cerré mi caja y entonces probé que P es suficiente para Q, para R, acabé. Listos. ¿Se le va a poner todo? Sí, como todo. ¿Esto? No. Se puede quedar como P. Ah. Tiene que ser así. Eso es más o menos la construcción de la estrategia, cómo ir viendo qué necesito hacer. Pero la presentación ya es decir, tengo esta premisa y tengo esta. La información sí entra a las cajas aunque no salga. Entonces, cuando empiezo mi caja, tengo que poner el antecedente. ¿Qué información tengo? Esa hipótesis, la premisa 1 y la premisa 2. Como quiero R, necesito que P y Q. Tengo que P, necesito Q para tener la conjunción. Q aparece en la premisa 2, que está en conjunción. Entonces, por eliminación de la conjunción de 2 tengo Q. Tengo que P y Q, por introducción de la conjunción, P y Q, de 3 y 4. Y ya que tengo la conjunción, como tengo el antecedente, que es este, R, eliminación del condicional. ¿Y Q no puede quedar fuera de la caja? ¿Cómo? Q no puede quedar fuera de la caja. Sí, también. Pudiste antes de empezar tu caja haber hecho la eliminación de la conjunción. ¿Por qué prefiero yo que empiecen ahorita desde el principio tu caja? Simplemente porque se vuelve más mecánico. Es mucho más elegante hacerlo afuera, porque esa Q, si necesitas usarla después, la puedes volver a usar, porque ya no está dentro de la caja. Si la haces adentro de la caja, vas a tener que volver a hacer eliminación de la conjunción de 2 para tener esa Q. ¿De acuerdo? Pero es perfectamente posible hacerlo afuera. Porque nos habías dicho en la clase pasada que podías hacerlo por orden, ¿no? Y si lo haces por orden, entonces... Sí, está perfecto. ¿Tienen dudas con algún otro ejercicio? Yo, Cristian, en esa misma, la conclusión no es introducción del condicional en 3 y 6. Gracias, se me fue el número. Sí, es del 3 hasta 6. Muchas gracias, Laura. Efectivamente. ¿Con esta, alguna de estas problemas? A la última. Esa les costó trabajo, me imagino. Pensé que esa era la que les iba a decir maldito, desgraciado, pero es en realidad bastante sencillo. Tengo P y quiero este condicional. S, entonces R, entonces P. ¿Cuál es la conectiva principal de la conclusión? Condicional. Entonces voy a hacer una introducción del condicional. Voy a suponer que S, por hipótesis. Y entonces ahora tengo que llegar a este condicional, pero de nuevo es condicional. ¿Y qué regla ocupo para tener condicionales? Introducción del condicional. Entonces abro otra caja adentro, supongo el antecedente de ese condicional que es R, y me voy a parar hasta que llegue a P que quiero. Pero P ya lo tengo, y lo puedo repetir, que fue la estrategia que algunos de ustedes sugirieron. La otra estrategia que yo dije que era posible, era decir, mira, si no quieres repetición, lo puedes hacer así. Dices, muy bien, abro caja. Mi hipótesis va a ser que S. Y ahora tengo que llegar a R, entonces P. Bien, abro otra caja porque es un condicional y digo R por hipótesis. Y me paro cuando llegue a P. Ay, tengo P allá arriba, pero no sé cómo repetirla. Ah, no hay bronca. Introducción de la conjunción y pegué lo que tenía en uno con lo que tenía en uno. 5P por eliminación de la conjunción que está en 4. Ya llegué a P, cierro mi cajita. 6, R es suficiente para P por introducción del condicional de 3 a 5. Ah, perfecto, ya puedo cerrar la siguiente caja. 7, S es suficiente para que R
si es suficiente para que P. Por introducción del condicional desde 2 hasta 6. Bien. ¿Se pueden hacer dos cajas separadas? No. ¿No? ¿No? Ah, no, esperen. Sí, no, porque no son... Sí, en este caso sí. Pero la primera caja tendría que haber sido para construir que R entonces P. En este caso particular sí se puede. Aunque no en todos. De hecho, le recomiendo que, si se puede, en muchos casos es más conveniente abrir más cajas. ¿Por qué? Cada caja te da un poquito de información extra. Entonces, querer hacerlo por separado te da poquita información en cada caso. Aquí puede ser más y más. Meto cajas y cajas y cajas, de repente tengo un montón de información. Siempre y cuando sean las cajas adecuadas, todo está chido. ¿Se puede utilizar la hipótesis en la 3? Bueno, en el paso 4. Ah, sí, R, P y S. Sí, también. Sí, P y R también. Bueno, exactamente. Sí. Les dije que P y P porque quería mostrarles algo que creo que nunca queda del todo claro. No hay nada que me impida, por ejemplo, conjuntar una fórmula consigo mismo. No hay nada que me impida poner en disyunción una fórmula consigo mismo. ¿Se puede introducir S y R al mismo tiempo? No. Eso sí, no. A menos de que lo hagas en conjunción, pero entonces ya no te serviría para obtener el condicional que quieres. Pero ahí sí, solo una hipótesis por caja. Si tú pones línea 2 por hipótesis S, línea 3 R por hipótesis, ya está. No, pero por ejemplo, hipótesis S, entonces R. S, entonces R. Como hipótesis. Sí te puede servir, pero entonces lo que vas a obtener, si tu hipótesis es S, entonces R, y llegas a P, entonces el condicional que obtienes es este, que no es el que quieres. Ese no te sirve. Porque los paréntesis del condicional que quieres están aquí. Sí, funciona la técnica, podemos usar hasta otra cosa. ¿Vale? No llegas a la conclusión. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿Cuál es la negación? ¿Cuál es equivalente a la negación lógica de si yo soy mortal, entonces no soy eterno o no soy una deidad? ¿Por qué no saca la primera? Sí, ¿no? Si esto es un condicional, necesitaría que el antecedente sea verdadero, o sea, que sea mortal. Y que el consecuente sea falso. El consecuente es una disyunción con ambos negados. Ajá. Bien. Si es una disyunción, bueno, aquí lo del antecedente ya me lo compraron, ¿verdad? Para que el condicional sea falso, el antecedente tiene que suceder. O sea, el tipo va a tener que ser mortal, lo cual ya elimina esta y esta. Solo pueden ser 6. Pero por equivalencia material no puede ser. Ah, no, sí puede ser. Pero fíjense, vamos a checar ahorita eso. El consecuente era, ¿no es cierto que, cuál era? Soy eterno, o bien, no soy una deidad. Y necesito que esto, no. Porque es antecedente verdadero y consecuente falso, ¿están de acuerdo? Adelante, adelante. ¿Sí? Muy bien, y por De Morgan, ¿qué es esto? Negación, se va. Negación, se va. Disyunción, negación, se va. Y si lo simbolizas como una implicación. Aquí sería, si soy mortal, entonces, o no soy, ¿qué era? Eterno, o no soy una deidad. La negación de esto, ¿cómo sería? Bueno, que este sí y esto no. Y por De Morgan, soy mortal, soy eterno y soy una deidad. ¿Y qué? Ah, no soy una deidad, si no lo entiendo. Es que mis caminos son raros. Fin de la historia. ¿De acuerdo? ¿Querían por acá? ¿Nadie? Excelente. Bueno, son 5 y 5. ¿Dudas con esto? Bien, descanso de 5 minutos.
5 minutos de verdad, o sea, vayan al baño, fúmense un cigarro, los que fuman y regresen. Vamos a avanzar hoy con todo lo que